Amén. Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús le respondió a un hombre llamado Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es clave, es llave poderosa. Cuando Jesús está hablando con un hombre que sabe mucho, como Nicodemo, un hombre fariseo, principal, muy líder, digámoslo así, de los judíos, alguien que sabe mucho. Los fariseos sabían muchísimo de las escrituras, pero cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, le dice: mira, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esta es una clave que Jesús nos dejó. Y yo sé que tú y yo somos hijos de Dios. Primero, porque hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. A ver, eso me da identidad. Identidad de que somos hijos de Dios. Porque Jesús lo prometió de esa manera. Y dice que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero a ver, cuando Jesús creó en el principio a Adán y Eva, en la Biblia podemos observar que lo creó y dijo el Señor, el Padre le dijo al Hijo, al Espíritu Santo: hagamos al hombre y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Así de que el tener la imagen de Dios, la semejanza en aquel tiempo cuando creó a Adán y Eva, lo que podemos ver es que había una tal perfección, por decirlo así, de que había una identidad de quiénes somos, hijos de Dios. Luego conocemos la historia, que Adán pecó, que cayó, que tropezó y cayó, y que probablemente hubieron algunas restricciones, vinieron sobre él, sobre Eva, algunas maldiciones, sobre la serpiente, algunas maldiciones. Y conocemos la historia, pero venido el postrer Adán, llamado Jesús, el ejemplo básico de un nuevo comienzo. Cuando vemos a Jesús, Él trae vida. Lo que destruyó a Adán, lo viene a construir Jesús. Lo que Adán echó a perder, Jesús lo viene a restaurar. Jesús lo dijo: yo he venido a salvar lo que se había perdido, la relación con Dios, la identidad espiritual. Así de que una vez Jesús viene, nos da identidad espiritual. Y Jesús dice: mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu con E mayúscula es. Lo que es nacido del Espíritu Santo es espíritu vivificado. Ahora, cuando el Espíritu Santo se une a tu espíritu, entonces somos uno con Cristo. Y esto nos da vida, y esto nos bendice, y esto nos restaura. Es día domingo, feliz inicio de semana. Es el primer día de la semana. Estamos en el primer día de la semana, día domingo, y este día, pues de este día pueden depender muchas bendiciones. De este día puede depender lo que va a resultar el resto de la semana. De este día dependen los resultados de la semana. Y yo declaro una bendición hasta donde te encuentres. Donde te encuentres, yo declaro que tú y yo tenemos identidad en Cristo, identidad con Dios, identidad espiritual. Y bendigo a aquellos que nos dan un like y bendigo a aquellos que comparten la transmisión. Y allá donde te encuentres, estés donde estés, gracias por conectarte. Creo que un minutito de retraso por la cuestión del internet nos hizo un quiebre, nos falló un momentito. Pero dice Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando nacemos en Cristo, cuando somos bautizados en Cristo y nacemos del agua, cuando el Espíritu Santo nos bautiza, entonces tenemos el bautismo poderoso del Espíritu Santo, con ese bautismo de Espíritu Santo y fuego, y eso nos transforma espiritualmente. Y el nacer de nuevo involucra el nacer del agua y del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene y se une a nuestro espíritu, en el momento que aceptamos, recibimos a Jesús, en el momento que somos bautizados, en el momento que el Espíritu Santo nos bautiza con un bautismo especial, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, entonces vamos creciendo y aceleradamente vamos llegando a un nivel espiritual en el que caminamos con Cristo. Jesús todo el tiempo caminó en el espíritu. Jesús operó desde el espíritu. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo.
Y muchas veces el problema de nosotros es de que nos desconectamos y operamos en la carne. Muchas veces el problema de nosotros es que nos desconectamos y operamos fuera de la voluntad de Dios. En ese momento abrimos algunas puertas al enemigo. En ese momento perdemos una identidad y en ese momento empiezan a suceder cosas raras, cosas feas, cosas desagradables. Pero tú y yo sabemos que cuando caminamos en Cristo, caminamos en libertad. Él vino a dar libertad a los cautivos. Cristo vino a dar libertad a los cautivos. El día domingo, bendigo tu vida. René Martínez nos está viendo. Hey, mi hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Saludos, un fuerte abrazo. Y les bendecimos allá donde se encuentren. Y hay cosas que son muy importantes y hay cosas que determinan los resultados espirituales que estamos teniendo. Jesús dijo a Juan, ¿sabes? Jesús dijo a Juan, hey, es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Para qué? Para que haya un nuevo nacimiento. ¿Y para qué? Para que tengan una identidad nueva en el Padre. Así de que caminando con Cristo tenemos identidad en el Padre, tenemos una identidad espiritual y somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo y hemos experimentado un cambio poderoso. Yo te bendigo. Es inicio de semana y en inicio de semana Dios te guíe, Dios te dirija y Dios edifique cada vez más y cada vez más. Tienes un peso de bendición, un peso espiritual de bendición y tienes un peso espiritual. Por eso el enemigo te busca, por eso el enemigo te ataca, por eso el enemigo te persigue, porque sabe que eres alguien importante en el reino de Dios. Cuando tú y yo venimos a Cristo, nos volvemos personas importantes en el reino de Dios. Nuestro nombre resuena en el reino de Dios. Y el Señor no solo escribe tu nombre en el libro de la vida, sino que también te vivifica, te da vida. Y te garantiza el Señor que el Espíritu de Él camina con tu espíritu. Y cuando naces del Espíritu, lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En algún tiempo probablemente anduvimos en algunas cosas que no eran buenas y el Señor dice, ¿sabe qué? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías. Aquel que camina en idolatría, aquel que camina en hechicerías, es gente que anda haciendo lo malo. Enemistades, pleitos, celos. Toda esta gente que camina en esas áreas anda caminando en cosas extrañas y contiendas, disensiones, aquel que camina en herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, una lista de cosas que se operan desde la carne. Cuando opera desde la carne, entonces llévalas de perder. Cuando opera desde la carne, probablemente abra muchas puertas al enemigo. Pero Jesús siempre operó desde el Espíritu y con el Espíritu Santo, desde el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Jesús es diferente, Jesús es un líder nato, Jesús es un líder poderoso y ¿sabe qué? Las venció todas, las conquistó todas, tuvo victoria en todas las áreas, en todas, absolutamente todas las áreas. Fue tentado, dicen todo, y nunca cedió, nunca cayó, sino que se mantuvo caminando siempre, operando siempre desde el Espíritu. Hay un versículo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Yo lo voy a buscar en mi Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15. Me gusta este pasaje, es un pasaje bien clave, es un pasaje clave para tu bendición. Cómo deseo que el Señor te bendiga, cómo deseo que el Señor te bendiga y camines haciendo la voluntad de Dios, operando desde el Espíritu. Puedes estar caminando, puedes estar haciendo muchas cosas y puedes estar operando desde el Espíritu. Pablo enseña en Corintios 15, 50, dice, Primera de Corintios 15, 50, este versículo me gusta, dice, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este pasaje me gusta porque el Señor nos invita a que nos movamos limpiamente. Dice que la corrupción no hereda la incorrupción. Es decir, que tenemos que estar limpios. Y esto dice Pablo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y yo diría también, la carne y la sangre no nos permiten a veces heredar las promesas del Señor. Las promesas del Señor son poderosas. Saludos, Bernal Janet. Rosa Cruz de Díaz, un abrazo. Rodrigo Josué,
Orellana, un abrazo, muchas bendiciones. Roxy Martínez, bendiciones. Y ¿sabes qué? Bernal Janet, un abrazo grande. Es nuestra familia, somos de la familia. Les bendecimos mucho a todos en el hogar, en su casa, en su familia. Dios les bendiga. Hay personas que se unieron al en vivo y por alguna razón se cortó el internet durante 30 segundos, un minuto, pero si estás conectado te bendigo, doble bendición para ti. Hay gente que es persistente, hay gente que lucha, hay gente que no cede, hay gente que espiritualmente conquista y las conquistas espirituales son de mucha bendición. Identidad espiritual nos hace estar firmes en Cristo Jesús. Dice la Biblia, estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ya nos hizo libres. Todo aquel que opera desde el Espíritu, es alguien que hereda promesas de bendición, es alguien que va creciendo espiritualmente. Este inicio de semana es un inicio de semana muy poderoso. Este inicio de semana es un inicio de semana muy poderoso. Yo voy a invitarte a que camines esta semana en el Espíritu, que te dejes mover por el Espíritu de Dios. Alaba a Dios, adora al Señor en tu casa, donde estés, en tu trabajo. Alaba al Señor, proponte hacer algo espiritual y verás la mano de Dios moverse en tu vida. Y ¿sabes qué? Yo sé que por un lado hay muchas cosas que nos atraen a hacer lo malo, pero por otro lado el Espíritu Santo nos invita a hacer cosas buenas, cosas espirituales. Y dice, Señor, si quieren heredar el reino de Dios, no caminen bajo la carne, no caminen bajo la sangre, no caminen bajo la carne, sino caminen dirigidos por el Espíritu. El Espíritu Santo nos bendice. Es día domingo y mucha gente ha asistido a sus congregaciones. Mucha gente tal vez no asistió a sus congregaciones, pero desde aquí te bendigo. Este tiempo es un tiempo poderoso, un tiempo en que compartimos una promesa del Señor, una palabra de Dios. Un versículo bíblico que edifica, que transforma, que dirige, que levanta tu vida. Estamos en nuestra mejor etapa espiritual. Este es tu mejor momento espiritual, momento de determinarte. Estamos en el valle de la determinación, en el valle de la decisión poderosa. Una decisión puede transformarlo todo. Bendiciones a todos aquellos que nos miran. Jeremías Barrientos nos está sintonizando. Dios te bendiga. Y mucha gente más. Rosa Cruz de Díaz, bendiciones y bendiciones a aquella familia que nos mira desde muy lejos. A todos Dios les bendiga. Y sabemos que el Señor tiene un control poderoso y tiene un control especial. Y a mí me bendice saber que nosotros somos llamados a tener una identidad en Cristo, una identidad espiritual. Tengo identidad en Cristo, sé quién soy en Cristo. Soy un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y como hijo de Dios, y tú como hija de Dios, como hijo de Dios, sabes y estás seguro que eres dirigido de parte del Señor. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios, pero los que se dejan guiar por el Espíritu Santo caminan bajo la guianza del Espíritu, se mueven en Cristo Jesús, caminan en libertad, heredan bendición, herencia de bendición. Inicio de semana, día domingo, primer día de la semana, es un inicio poderoso de semana, no para levantarte con el pie izquierdo o derecho, sino para empezar con el favor de Dios, con la mano de Dios dirigiendo tu vida. Les bendigo. Nos ven desde muchos lugares. Es más, se está uniendo gente. Milagro Vázquez, mi tía, se está uniendo desde allá, desde Virginia, desde allá de la zona de Virginia, Maryland. Les bendecimos mucho. Y yo tengo un versículo en el libro de Juan, capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Es un pasaje que me dirige. Dice, el Espíritu es el que da vida. Juan capítulo 6, versículo 63 me dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovechará. Y dice Jesús, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado edifican. Las palabras, dice Jesús, las palabras que yo les he hablado dan vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Una vez que caminamos con Jesús, hay cielos abiertos para nosotros. Se te abren puertas de bendición. Una vez que caminas con Jesús, empiezas a moverte en niveles espirituales de bendición, atmósferas espirituales de bendición. Allá donde te encuentres esta semana,
inicia la semana adorando a Dios, alabando a Dios, siendo guiado por el Espíritu de Dios, siendo guiado por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios. Y acuérdate, Jesús es la palabra y la palabra da vida. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Operando desde el espíritu, sabemos que tenemos garantía de bendición. Operando desde el espíritu, hoy por hoy, yo sé que hoy por hoy, si revisas y si tienes tiempo de revisar, gracias a Dios, quedan registrados, tal vez por las redes sociales, una gran cantidad de predicadores que este día domingo han soltado una palabra de bendición sobre sus congregaciones. Puedes revisar las predicaciones de cada uno de los pastores, de cada uno de los predicadores, y te vas a dar cuenta que Dios este día Dios le habló a miles de millones de personas. Y este día vas a darte cuenta que el Señor está hablando constantemente a través de la boca, a través de vasos, a través de personas, y estas personas se constituyen mensajeros de la palabra de Dios, y estos han expuesto y están exponiendo hasta estas alturas una palabra de Dios que edifica, que dirige, que da vida. Y Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, son espíritu y son vida. Es tarde de día domingo para nosotros todavía, en algunos otros lugares ya será de noche, pero mira, el Señor está interesado en que iniciemos la semana en bendición y con la bendición de Dios. Muchas bendiciones a todos, y un abrazo especial a aquellos que probablemente por algún motivo este día no pudieron estar en sus congregaciones. Sabes que Dios te ama, conoce tu corazón, y el Señor gratificará, recompensará el esfuerzo, y el Señor recompensará todo aquello que tú hagas. Sabes, el Señor es bondadoso, la bondad de Dios es grande, la bondad de Dios es tremenda, y sabes, el Señor está comprometido a bendecirnos. Esta semana que el Señor bendiga tu casa, que el Señor bendiga tu vida, y que el Señor abra puertas de bendición. Aquel que no tiene trabajo, Dios le provea trabajo. Aquel que está interesado en un buen trabajo y está orando y pidiendo a Dios, Dios te dé respuesta. Aquel que está interesado en recibir de Dios sanidad, Dios extienda sobre ti sus manos y traiga sanidad a tu vida, sanidad a tus huesos. Y no importa la situación, hay gente que tiene peticiones grandes, gente que tiene peticiones de bendición, y yo quería orar para que aquellas personas que tienen una petición especial sean alcanzadas con el favor de Dios, por el favor de Dios, por la misericordia de Dios. Tienes que tener identidad en Cristo y tienes que saber en Dios. Y por Dios hemos sido creados, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y si bien es cierto que Adán cometió errores, si bien es cierto que Adán cayó, si bien es cierto que Adán tropezó, cayó, y si bien es cierto que se perdió una relación especial con Dios, cuando viene Jesús, el postrer Adán, nos restaura nuestra relación con Dios, nos restaura nos adopta como hijos de Dios, y somos hijos de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Romanos que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos pone en una posición especial de bendición, y no importa la situación que vivamos, no importa las condiciones en las que estemos, identidad en Cristo sí tenemos, identidad espiritual sí tenemos. Muchas veces cuando perdemos nuestra identidad en Cristo, el diablo aprovecha, siembra odio, siembra rencor, siembra tristeza y siembra llanto, pero sabes que en Cristo somos más que vencedores. El Señor nos da victorias, y nos da victorias poderosas. Allá donde nos estés viendo, yo te bendigo. Confirmo una cosa: hay bendición en el Señor Jesús para tu vida. Semana de bendición, semana poderosa, inicio de semana, feliz inicio de semana. Y entiendo una cosa: el que camina con Cristo, el que camina guiado por el Espíritu de Dios, crece espiritualmente, se edifica espiritualmente, produce resultados espirituales de bendición, y manifiestas son las obras de la carne, pero también el fruto del Espíritu es poderoso. O caminas en la carne, no, o caminas en el Espíritu, sí. Dale un sí al Espíritu de Dios. Camina guiado bajo el Espíritu de Dios. Dice el Señor que el que camina por el Espíritu produce fruto: amor, gozo, amor, gozo, amor, gozo, paz, paz, perfecta paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra esas cosas, dice la Biblia, no hay ley. Contra esas cosas no hay ley. Y el Señor se comprometió y dice, tú guardarás en perfecta paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El Señor te guardará con un manto de paz, en una campana de cristal que se llama paz. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti, en Jesús, persevera. Persevera creyendo en el Señor, pensando en el Señor, siendo guiado del Señor, y Él te dará paz. Paz aún en medio de la tormenta. Paz aún en medio de la tormenta. Es que siendo guiados por el Espíritu tenemos muchas bendiciones, muchos beneficios. Siendo guiados por el Espíritu. Esta semana tienes que ser guiado por el Espíritu, dirigido en el Espíritu, edificado en el Espíritu. Y ¿sabes qué? Verás la gloria de Dios, verás la mano de Dios. Verás la bendición alcanzarte, que te alcancen las promesas del Señor. Hay herencia de bendición, y hay oraciones que se van a cumplir en tu vida. Hay oraciones que se van a cumplir en tu vida. Con un propósito santo has sido llamado, con un propósito santo has sido convocado por Dios, y tú dijiste amén, y tú dijiste sí al Señor Jesús. Y al decir sí y amén al Señor Jesús, le dijiste sí a la bendición. Le dijiste sí a la bendición. Y yo declaro sobre tu vida que el haberle dicho sí al Señor, haberle dicho sí a Jesús, haberle dicho sí al camino de Dios, haberle dicho sí a la verdad de Dios, haberle dicho sí a la vida en Dios, te va a garantizar resultados buenos. Bendición sobre tu vida. Es día domingo, primer día de la semana. Bendecido inicio de semana, feliz inicio de semana, bendecido día de semana para ti. Que el Señor camine contigo. Tómate de la mano del Señor y verás cosas grandes suceder. Tómate de la mano del Señor y verás cosas poderosas suceder en tu vida. Aunque el diablo salte, aunque el diablo se enoje, aunque el diablo maldiga, tú caminarás en bendición. Tú caminarás hacia adelante y el Señor te dará respuesta. ¿Sabe qué? Caminar con el Señor es algo poderoso. Caminar siendo guiado por el Señor es algo poderoso. Cuando operamos desde el Espíritu, cuando operamos guiados por el Espíritu y nuestro Espíritu, el Espíritu Santo y nuestro Espíritu se unen y dirigen al alma los pensamientos. En el alma anidan los pensamientos. Así de que tus pensamientos serán de bendición. Cuando tu espíritu, muy adentro de ti, se une al Espíritu Santo y te dejas guiar en tu espíritu por el Espíritu de Dios, entonces y solo entonces gobernarás no solo los pensamientos, sino también las emociones en tu alma. En tu alma habitan las emociones. Y esas emociones y esos pensamientos son guiados no desde la carne, sino desde el Espíritu. Y dijimos que la sangre y la carne no heredan. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios van a heredar. Y tú y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu. Así de que guiados por el Espíritu heredaremos las promesas del Señor. Heredaremos el reino de Dios. Heredaremos cosas grandes, cosas tremendas, cosas buenas, cosas hermosas. Y siendo guiados del Espíritu, cuando tu espíritu humano se une con el Espíritu Santo y sos guiado del Espíritu de Dios, no tienes por qué preocuparte de otras cosas. El Señor se ocupará de tus asuntos. El Señor se ocupará de tus cosas. Ocúpate del Señor, ocúpate de las cosas de Dios. El Señor se ocupará de tus cosas. El Señor peleará por ti, te dará victorias. Una vez que somos guiados del Espíritu, por el Espíritu Santo, y nuestro espíritu se une, ¿por qué no decirlo también? No solo tus pensamientos y tus emociones, sino también tus sentimientos serán sanados, serán sanos. ¿Por qué? Porque muchas veces en los sentimientos anidan un montón de rencores o a veces tristezas. Tal vez en algún sentimiento, en algún momento nos dejamos guiar por nuestra alma y nuestros sentimientos se vieron ofuscados, confundidos. Y sabes que hay mucha gente que a través de sus sentimientos flaquea, a través de sus sentimientos se debilita, pero cuando eres guiado del Espíritu, a través del Espíritu Santo,
Cuando tu espíritu humano se une al Espíritu Santo y eres guiado del Espíritu, tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos van dirigidos en el sentido correcto. De tal forma que tu espíritu humano controla el alma y tu espíritu humano influye también en tu cuerpo, influye en tu cuerpo. Estaba analizando unos versículos bíblicos y estaba viendo que el Espíritu Santo quiere hacer cosas buenas en ti, guiarte, y cuando tu espíritu humano se une al Espíritu Santo, no solo tu alma se ve bien afectada, sino que también tu cuerpo se empieza a afectar de forma poderosa, de forma increíble. Por eso en Adán no había enfermedad, por eso en Adán no había muerte al principio. ¿Por qué? Porque estaban creados a imagen de Dios, a la semejanza de Dios, y había una identidad espiritual. Con la venida de Cristo se restaura nuestra identidad espiritual. Con la venida del Señor Jesús se restaura nuestra identidad espiritual. ¿Y sabes qué? Tú eres hija de Dios, hijo de Dios. Confirmo que eres hija de Dios, hijo de Dios. Y confirmo que al ser hijo de Dios tenemos la de ganar. Tenemos la victoria en nuestras manos. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana. Bendecido inicio de semana. Y estamos creyendo a Dios por cosas grandes. Estamos creyendo a Dios por conquistas de bendición. Y yo declaro cielos abiertos sobre tu vida. Y yo declaro que el Señor extiende un manto. Puedo ver un manto extendiéndose hasta ahí donde estás. Puedo ver un manto extendiéndose, dándote cobertura espiritual. Y tú dirás, ¿para qué me sirve la cobertura? La cobertura te protege de todo mal. La cobertura te cubre de todo ataque del enemigo. La cobertura de Dios sobre ti ejerce una protección divina. Así de que yo declaro feliz inicio de semana, que Dios te cubra, que Dios te guarde. Y esta semana no empiezas con el pie derecho, empiezas con la bendición de Dios. Empiezas con el favor de Dios. El favor de Dios esté sobre tu vida desde el día domingo hasta el otro día domingo, y después se prolongue, que se extienda más, que se prolongue más la bendición sobre tu vida. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Es día domingo. Feliz inicio de semana, feliz tiempo de bendición, feliz tiempo de conquista. Que el Señor esta semana toque personas que sean de bendición para tu vida. Únete a gente de bendición, únete a gente de fe, gente que te sume en la fe. Gente que te sume a nivel espiritual. Únete para que podamos experimentar la bondad de Dios cada vez más y más. Únete para que podamos experimentar qué Dios está haciendo, qué Dios está obrando y qué Dios desea hacer en nuestra vida. Él cumplirá su voluntad en tu vida. Él te guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. El Espíritu Santo se una con tu espíritu y desde allí se ejerza una dirección a tu alma y a tu cuerpo. Que venga sanidad a tu vida. La atmósfera de Dios a través de su presencia genere sanidad en tu vida. Oro para que haya sanidad en aquellos que necesitan ser sanos. Oro para que se rompan cadenas, que haya un rompimiento de paradigmas, rompimiento de pensamientos negativos, rompimiento de palabras de muerte, rompimiento de maldiciones. Oro para que hayan rompimientos, para que ya no hayan cadenas que te aten, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No caminamos bajo condenación, no, caminamos bajo bendición. Y si caminamos en Cristo, caminamos en bendición. Yo te bendigo. Saludos a todos. Feliz inicio de semana. Hermoso tiempo de bendición para ustedes. Y en la semana, si tienes tiempo de ayunar, ayuna. En la semana, si tienes tiempo de congregarte, congrégate. En la semana, si te puedes organizar para servirle a Dios, organízate con otros hermanos, sírvele al Señor. Y en la semana, si puedes leer tu Biblia, lee tu Biblia. En la semana tienes que hacer cosas espirituales para que vengan a tu vida tiempos de refrigerio. Verás tiempos de refrigerio espiritual en tu vida. Es más, se te abrirán puertas por haber estado en la presencia del Señor. Se te abrirán puertas por haber buscado el rostro del Señor. Y se te abrirán puertas por estar conectado con el Señor. Viene un tiempo de la visitación de la gloria de Dios. Y tiene que haber algunos rompimientos de cosas malas y explotará sobre tu vida el favor, la bendición de Dios. Quiero finalizar orando, saludando a Guillermo García, Olin Rivera, Dios me les bendiga grandemente. Gente que nos ha visto, gente que nos está viendo, gente que va a ver el video.
en el transcurso de la semana, cualquier día que veas este video. Dios te bendiga grandemente. Dios te dé mucha bendición. Padre, iniciamos una semana, queremos iniciar una semana con tu respaldo, con tu favor, con tu gracia. Bendigo a todos aquellos que nos sintonizan y bendigo a todos aquellos que se ponen de acuerdo en el área espiritual. Unimos el cielo con la tierra y en una atmósfera espiritual, en una conexión divina, declaramos que tu favor, que tu gracia nos alcanza y que la bendición llega a todos aquellos que nos están sintonizando. Doble bendición para ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Es una bendición poder estar con ustedes y es una bendición poder sumarse a la bendición que han puesto sobre ti tus líderes espirituales, gente que se mueve creyéndole a Dios, gente que se mueve bendiciendo al Señor. Les bendecimos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Bendiciones, saludos hasta donde te encuentres.